Diga conmigo la doctrina de bautismos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. ¿Cuál es la doctrina básica? El arrepentimiento. ¿Cuál es la segunda doctrina básica? La fe. Seguimos con el verso 2. ¿Cuál es la otra doctrina básica? La doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso es doctrina básica. Todo creyente tiene que manejarse en estos tópicos. Amén. Esto es fundamento de todo creyente. La palabra de Dios habla de bautismos en plural. No dice en singular, no dice bautismo, dice bautismos. Significa que hay más de un bautismo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dígalo fuerte. Soportando, mira el que está al lado, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos juntos, verso 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sigue verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. En Hebreos 6:1 decía de que hablaba acerca de la doctrina de bautismos, plural. Pero acá en Efesios habla de que existe un bautismo. Entonces, el escritor no se puso de acuerdo, porque primero dice que hay bautismos y después dice que hay un bautismo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo entendemos? Diga, hay un bautismo con diferentes facetas. Hay un bautismo, pero con diferentes etapas. Es como la escalera. Hay una sola escalera, pero tiene 4 peldaños, si no me equivoco, ¿no? Existe un bautismo con 4 facetas. Diga conmigo el bautismo en agua. Más fuerte, diga el bautismo en agua. Esa es la primera faceta. La segunda faceta, diga el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la segunda. Número 3, diga el bautismo en fuego. Ahí tenemos 3. Y la última, diga el bautismo en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo. Un bautismo, 4 facetas, 4 etapas o 4 niveles. Mis hermanos, hoy día van a comenzar recién con la primera faceta del bautismo. Amén. ¿Qué significa la palabra bautismo? Que aparece en Efesios 4:1. No sé si me puedes colocar el significado original en la pantalla. Es la palabra griega baptizo. Baptizo significa sumergir repetidas veces. Baptizo significa sumergir repetidas veces, no una vez. O sea, vamos a agarrar a Lester, lo vamos a sumergir, lo vamos a levantar y lo volvemos a sumergir y lo volvemos a levantar y lo volvemos a sumergir. Porque significa sumergir. ¿Significará eso que tenemos que meterlo al agua varias veces? Significa que hay varias inmersiones. Habla de lo que yo te estaba diciendo, la doctrina de bautismos. Ahora vas a ser sumergido en agua, pero después tienes que ser sumergido en el Espíritu Santo. Después de ser sumergido en el Espíritu Santo, tienes que ser bautizado en fuego. Y después de ser bautizado en fuego, tú tienes que ser bautizado
en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces bautizo significa sumergir repetidas veces. También significa ser, está escrito, hermano. Significa ser inmerso. Significa purificar por inmersión. Significa ser hecho limpio con agua. Y significa sumergirse uno mismo. Ahora, escúcheme bien. ¿Por qué significa sumergir repetidas veces? Indica que debemos ser bautizados de diferentes formas. Y en cada inmersión, en cada forma, el Espíritu Santo realiza una obra de purificación. En cada sumersión en el agua, en cada inmersión en el agua, el Espíritu Santo realiza una actividad diferente en tu corazón, de pureza y de limpieza. Ahora va a ocurrir una etapa o un nivel de limpieza y de purificación en tu corazón, hermano, que te vas a bautizar. Pero después viene el bautismo en el Espíritu Santo y ese es otro nivel de purificación y de limpieza que el Espíritu Santo hace en otras áreas de tu corazón. Y así con el bautismo en fuego y así con el bautismo en el cuerpo. Amén. Mira, esto es maravilloso. Colócame el significado de bautizo, deriva de bapto. La palabra griega baptizo, de donde proviene la palabra bautismo, deriva de la palabra bapto. Ahí está, gracias. Leamos todos juntos. ¿Qué significa bapto? Mojar o empapar. ¿Qué más significa? Tomar el color de. Era usada la palabra baptizo, bapto, del teñido de vestidos, de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. Esto es bapto. Quita la vasija, introduciéndola en otra más grande para sacar agua. Una inmersión total en el agua. Amén. Amén. Esto nos enseña que ser bautizados es ser metidos dentro de algo. Escúcheme, esta es la base de las 4 facetas que vamos a ver. Bautismo es ser sumergido en algo. Sumergido hoy día en agua, después sumergidos en el Espíritu Santo, inmersos. Después sumergidos, inmersos en fuego. Y después, cuando ya sean más maduritos, inmersos en el cuerpo de Cristo. Amén. Ser metidos dentro de algo. Diga conmigo, esto es maravilloso. Ser teñidos. Pero ¿ves los que están aquí no tienen ganas de? Diga conmigo, ser teñidos con el color de Cristo. O sea, Lester va a entrar de un color al agua. Va a entrar negro, que no es muy bueno para bañarse. Y va a salir totalmente teñido de otro color, del color de Cristo, transformado, cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 1, el bautismo en agua, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Diga conmigo el bautismo en agua. Los hermanos que están aquí, digan el bautismo en agua. Muy bien. Beneficios del bautismo en agua. Letra A, diga conmigo perdón de pecados. Vamos a leer Hechos 2:38. Diga perdón de pecados. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué se va a bautizar? Para perdón de los pecados. ¿Cuántos quieren que Dios le perdone sus pecados? ¿Se bautizaron ya?
¿En agua están todos bautizados en agua? Amén. La palabra nos enseña que por medio del arrepentimiento y del bautismo en agua, Dios perdona nuestros pecados, es decir, nos purifica y nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No sé si me puedes colocar el significado de la palabra perdón que aparece allí en Hechos 2:38. Perdón de pecados. La palabra perdón tiene un significado maravilloso. La palabra perdón viene del griego afesise. Y la palabra afesise significa, diga conmigo, liberar. Diga, liberar. Afesise significa poner en libertad y soltar de la cárcel del pecado. Poner en libertad y soltar de la cárcel del pecado. Toda la iglesia levante su manito al cielo, todos. Diga, hay libertad en el bautismo. Diga, en el bautismo en agua hay libertad. El bautismo nos libera de la esclavitud del pecado. Pecados de vicios, pecados de inmoralidad sexual, pecados de brujería, de mentira, de idolatría, de rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay liberación en el bautismo en agua. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los beneficios del bautismo en agua son, todo eso tienes que colocármelo. Beneficio del bautismo en agua. Letra A. Diga, perdón de pecados. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Letra B, beneficios del bautismo en agua. Somos sepultados y resucitados con Cristo. Romanos 6:2. Somos sepultados y resucitados con Cristo. Todos juntos. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados. Esto tenemos que leerlo fuerte, todos. Porque somos, lea fuerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es una metáfora, porque a nadie lo vamos a enterrar. Aquí a nadie vamos a sepultar. Estamos hablando metafóricamente. Amén. Cuando nos bautizamos en agua, somos sepultados con Cristo. Nos identificamos con Él cuando Él murió y fue a la tumba. Amén. Cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo, simbólicamente estamos muriendo al pecado. Simbólicamente está muriendo el viejo hombre, la vieja mujer, el viejo Lester. ¿Quién más se bautiza? Levante la mano. Juan, el viejo Juan. El viejo Juan es sepultado. Amén. Y así como Cristo resucitó con un cuerpo transformado, ¿cuántos saben que Jesús resucitó con un cuerpo totalmente transformado? Amén. De la misma manera nosotros nos levantamos de las aguas del bautismo con un cuerpo totalmente transformado, con una mente renovada y con un corazón nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor.
Cuando alguien entra en el agua del bautismo y se sumerge completamente, simboliza el entierro de su vieja naturaleza, del viejo hombre. Esa naturaleza es dejada debajo del agua y la persona simbólicamente es resucitada a una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. C, una buena conciencia. Los beneficios del bautismo en agua. Diga, una buena conciencia. Primera de Pedro 3:20. Cierren la puertita arriba. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ¿cuántas personas fueron salvadas por el arca de Noé? 8. ¿Fueron salvadas? ¿Fueron salvadas? ¿Por qué fueron salvadas? ¿Tan flojito otra vez? Fueron salvadas por agua. Verso 21, ese es el contexto. El bautismo que corresponde a esto, bautismo en agua, ahora nos salva. El bautismo en agua ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Usted sabe que la conciencia es un área del espíritu del hombre. En el espíritu del hombre está la intuición, la comunión y la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es el área donde reside el temor de Dios. En la conciencia, en tu conciencia, es el área donde reside el bien y el mal. Donde nosotros somos conscientes del bien y del mal. En la conciencia somos conscientes del bien y del mal. Con tu conciencia tú sabes lo que está mal sin haber leído la Biblia. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nuestra conciencia está cauterizada y contaminada. Por lo tanto, no hay un redarguir de que estamos haciendo las cosas mal. La gente peca, la gente viola la ley de Dios y no se siente mal. No escucha ninguna voz interior que le está diciendo lo que estás haciendo es incorrecto. Así nosotros llegamos a Jesús, amén. Pecamos tanto que la conciencia ya estaba completamente contaminada. Pero en el momento que nosotros recibimos a Jesús, ¿saben lo que viene a nosotros? Una conciencia neutra. ¿Qué significa eso? Ni bueno ni malo. Una conciencia neutra. Pero en el momento que tú te bautizas en agua, dice la palabra que nosotros recibimos una buena conciencia. Recibimos una buena conciencia. Entonces, cuando tú comiences a pensar cosas que no están correctas, cuando tú comiences a pensar cosas que se oponen a la palabra de Dios, va a comenzar a sonar la alarma. Cuando tú comiences a tener actitudes que se oponen a la palabra de Dios, cuando tú comiences a decir palabras que se oponen a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido, van a sonar las alarmas. Está mal lo que dijiste, está mal lo que estás pensando. Claro, porque cuando nosotros nos levantamos de las aguas del bautismo, recibimos una buena conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después del bautismo, nuestra conciencia nos va a redarguir. Escucharemos una voz interior que nos va a advertir cuando estamos pensando y actuando mal. D. Nos convertimos en discípulos de Jesús. Los beneficios del bautismo en agua. Diga, discípulo de Jesús. Más fuerte, diga, discípulo de Jesús. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos. Por tanto, id y haced ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que en la iglesia existen dos tipos de personas? Los creyentes y los discípulos. Los creyentes son los que no tienen ningún tipo de compromiso con Dios ni su evangelio. Son gente casual, son gente que hoy día está y mañana no están. Los creyentes son personas con las cuales ni Dios ni su iglesia puede contar. Pero de allí tenemos a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Son aquellos que están comprometidos en espíritu, alma y cuerpo con Dios y con su obra. Los discípulos son aquellos que están comprometidos con su tiempo, con sus dones, con sus capacidades, con su talento y con sus bienes, con Dios y con su obra. Y son aquellos con los cuales se puede contar. Dios puede contar con ellos y la obra del Señor también puede contar con ellos. Entonces, cuando nos bautizamos en agua, nos convertimos en discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recapitular, Kevin. Colócame los beneficios del bautismo. Los beneficios del bautismo en agua. No sé si lo tendrás. Letra A, diga perdón de pecados. Letra B, diga sepultados y resucitados con Cristo. Letra C, diga buena conciencia. Letra D, diga nos convertimos en discípulos de Jesús. Número 2, el bautismo en el Espíritu Santo. Estamos viendo la doctrina de bautismos. Amén. Un bautismo con 4 facetas. Hechos 1:5. Diga el bautismo en el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Lo que vamos a hacer ahora. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo es ser totalmente sumergido en el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo está viendo? El bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida. Ahora, cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo, no estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, lo cual todos hemos experimentado en un encuentro. El retiro que le llamamos encuentro, el retiro de 3 días que hacemos en este lugar. Todos y sin excepción han sido llenos del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de llenura y bautismo son 2 cosas diferentes. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Pero este es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra llenos que aparece allí no es bautizo. La palabra llenos que aparece allí no es bapto, es la palabra griega plepso. Y plepso significa lo siguiente. ¿Me lo tiene ahí? Excelente. Significa, ahí el vaso está repleto, ¿no? Ya. ¿Qué más significa plepso? Completo. ¿Ahí el vaso está completo? No, pues. ¿Ahí el vaso está completo? Significa repleto, completo, plenitud y llenar hasta arriba.
El vaso, ¿quiénes son? Nosotros. El agua es el Espíritu Santo. Y el jarro también representa al Espíritu Santo. Amén. Diferencias entre ser llenos y ser bautizados con el Espíritu Santo. Letra A. La llenura, tenga esta imagen en mente. La llenura del Espíritu Santo es estar lleno con una medida. Pero ser bautizado en el Espíritu Santo es ser sumergido en él. ¿Nota la diferencia? Seguimos. Diferencias entre la llenura y el bautismo. Letra B. En la llenura es el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo en mí. Amén. Pero el bautismo del Espíritu Santo es yo en él y él en mí. Qué bonito, hermano, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo hoy día? Letra C. En la llenura, la persona está en control de todo. En la llenura, la persona es la que controla al Espíritu. Pero en el bautismo, el Espíritu Santo es el que tiene control de todo. Amén. Amén. Letra D. En la llenura, el creyente posee y carga al Espíritu Santo. Tú cargas de él. Amén. Pero en el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te carga a ti. A esto también se le llama ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3, tercera faceta de la doctrina de bautismos. Diga, el bautismo en fuego. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará, lo que recién vimos, en Espíritu Santo y algo diferente, y fuego. Bautismo en fuego, bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. Marcos 10:35. ¿Qué es el bautismo en fuego? ¿Cuántos quieren ser bautizados en su fuego? En el fuego del Espíritu Santo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, o sea, cuando tú llegues al cielo, a tu trono, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? O ser fuerte, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Verso 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Diga el bautismo en fuego. Diga, o bautismo en sufrimiento. Ustedes pensaron que era temblar, ¿no? Ustedes pensaron que iban a caer al piso y que iban a temblar. En la iglesia se habla muy poco de este bautismo. La realidad es que todo creyente, los que están allá al final y los que están allá al final, la realidad es que todo creyente debe pasar por el bautismo de fuego. Es parte del plan de Dios. ¿Sabes para qué? Para formar tu carácter
y para llevarte a la madurez espiritual. No hay carácter formado, no hay carácter de Jesús en nosotros sin ser bautizados en fuego. No hay madurez espiritual sin bautismo en fuego. Este bautismo es cuando somos totalmente sumergidos en el fuego de la prueba. Grito de júbilo. Con el propósito de purificar el corazón de motivos e intenciones incorrectas. Martín anda sacando fotos allá atrás, pero Martín tiene un propósito. Quizás puede ser el primer peldaño de su propósito, grabar un disco y predicar el evangelio, evangelizar a través de la música rap. Pero él no puede hacerle el quite al bautismo en fuego, porque en el bautismo en fuego, ¿sabe lo que sucede, Martín? Dios purifica tu corazón de los motivos e intenciones incorrectas. ¿Cuáles son los motivos y las intenciones incorrectas? O cuando hablamos de motivos e intenciones, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué canto? ¿Qué es lo que estoy buscando al cantar? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué pasa en el fuego de la prueba? Dios purifica los motivos y las intenciones de tu corazón. Todos, sin excepción, nacimos con un propósito, pero ese propósito jamás se llevará a cabo si mi carácter no es formado. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis. Más fuerte. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Diga, el fuego de la prueba. Diga, bautismo en fuego. El fuego de la prueba son circunstancias adversas, son momentos difíciles, es sufrimiento y es dificultad. ¿Cuáles son los propósitos del bautismo en fuego? Letra A. Los propósitos del bautismo en fuego. Letra A. Para saber lo que hay en nuestro corazón. Deuteronomio 8:2. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hay en tu corazón? ¿Dios lo sabe todo o no? Amén. Entonces, cuando hablamos de para revelar lo que hay en el corazón, ¿quién es el que tiene que conocerse? Nosotros. La prueba viene a revelar lo que hay en nuestro corazón. Dice, ¿te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte? Más fuerte, para afligirte. Más fuerte, para afligirte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El bautismo en fuego viene a revelar lo que hay en nuestro corazón. Es en la prueba, Juan, donde se va a saber en la prueba, en la dificultad, en el sufrimiento, si tú eres fiel o si tú eres infiel. Es en la prueba, en la dificultad, en la adversidad, en el sufrimiento. Ahí se va a probar, se va a revelar lo que hay en tu corazón. Si tú eres leal o un traicionero. En la prueba se va a revelar si tú eres un hijo o eres un bastardo.
En la prueba, en la dificultad, en el sufrimiento, en la adversidad, se va a probar si tú caminas realmente en amor o tienes un corazón egoísta. En la prueba se revela lo que nosotros realmente somos. La prueba viene a revelar si nosotros realmente somos santos como aparentamos o hay maldad en nosotros. La prueba viene a revelar quiénes somos. La palabra probar que aparece allí, para probarte. La palabra probar viene de una raíz hebrea, nakar, que quiere decir pasar un examen. ¿Cuántos están estudiando acá en el liceo, universidad? ¿Cuántos están estudiando? Levante la mano. ¿Para qué tú pasas examen? ¿Para qué pasan exámenes? ¿Tienen prueba esta semana alguno? Sí. ¿Para qué viene la prueba, el examen? ¿Cuál es el propósito de la prueba? Subir de nivel, ser promovido. Por eso Dios, antes de promoverte, Dios te va a probar. ¿Quieres ser usado por Dios? Todos tenemos sueños en Dios, pero tú tienes que saber que antes de que Dios te promueva, antes de que Dios confíe algo en ti, confíe un ministerio, confíe unción, confíe revelación, confíe almas, Dios va a hacerte pasar por un examen. De allí podemos comprender por qué hay gente que pasa años, creyentes que están años dentro de una iglesia en el mismo lugar y nunca crecen. Porque nunca aprueban el mismo examen. El fuego de la prueba viene a revelar lo que hay en tu corazón. Si tienes un corazón perdonador o si sigues siendo el rencoroso que eras antes. Letra B, los propósitos del bautismo en fuego. Diga, purificar el corazón. ¿Cuál era la 1? Revelar lo que hay en el corazón. Letra B, diga, purificar el corazón. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, todos juntos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué viene a probar el Señor? ¿Qué viene a probar el Señor? Mi fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Dile a tu hermano que está al lado, tú eres oro. El oro se prueba con fuego. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Diga, purificar el corazón. Usted sabe, para que el oro sea purificado, el oro lo sacan de la tierra y sale sucio, lleno de tierra y lleno de cosas pegadas, suciedad de la tierra. ¿Tú sabes a cuántos grados centígrados se purifica el oro? Diga, 1000 grados. A 1000 grados se purifica el oro. Luego de que es purificado a los 1000 grados y el oro, cuando está, ¿no es cierto?, en su forma dura, se transforma en líquido, se saca del horno de fuego. ¿Tú sabes que es golpeado para darle forma? Se le golpea para darle forma. Después de esto queda resplandeciente y brillante en todo su esplendor. Pero para que el oro quede resplandeciente como el anillo que yo tengo en mi dedo y brillante en todo su esplendor, tuvo que pasar por el fuego de la prueba. El oro se funde con 2 propósitos: purificarlo y darle forma. ¿Para qué se funde el oro? ¿Para qué se le da un baño de fuego a 1000 grados? Para purificarlo y para darle forma.
¿Cómo es que dice la canción? Dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo. Hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser transformadas, que solamente el fuego de la prueba las puede transformar. No un encuentro de 3 días, no una sumersión en agua. Hay cosas en nuestro corazón que solamente pueden ser transformadas por medio del fuego de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? En el horno de la aflicción es donde nuestro corazón es quebrantado totalmente. Quedamos completamente quebrantados, listitos para que Él nos dé la forma que Él quiere. Totalmente dispuestos. En el horno de la aflicción es donde nuestro corazón es totalmente quebrantado y transformado en un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Letra C. Los propósitos del bautismo en fuego. Diga conmigo, formar mi carácter y llevarme a la madurez espiritual. Más fuerte, diga, formar mi carácter y llevarme a la madurez espiritual. Santiago 1:2. La palabra dice que mientras el heredero es niño, el heredero es niño. Piense en el hijo de la reina de Inglaterra, menor de edad. Hágase esa ilustración. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, puede ser el hijo del rey, el hijo de la reina, pero no tiene ninguna diferencia con un esclavo. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque aunque es señor de todo, no puede poseer, no puede heredar. No puede heredar. Por eso mientras nosotros somos inmaduros, por más que tú seas hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y en la Escritura haya una lista infinita de promesas para ti, de lo que Dios va a hacer contigo, o tú tengas una lista infinita de palabras proféticas que han dicho sobre ti, nada de eso se va a cumplir. Nada, porque eres inmaduro, porque eres un niño espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros maduramos? Tenemos que ser sumergidos en el fuego de la prueba. Santiago 1:2. Todos juntos, mis hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo uno se va a gozar cuando está siendo probado? ¿Cómo uno se va a gozar cuando la está pasando mal? Claro, porque dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. La palabra perfecto es maduros. Para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hace unos días mi hijo Ezequiel, que tiene 8 años, me hizo una pregunta. Papá, ¿por qué las personas pasan cosas malas? Yo le dije, esto es difícil. Vamos a apagar la tele y tú me vas a escuchar. ¿Tienes tiempo para escucharme unos 10 minutos? Sí, ya, mirándome a los ojos. ¿Por qué las personas pasan cosas malas? Y escúchenme para que después no anden renegando en contra de Dios. Hay algunos que están mirando la transmisión que ya no vienen porque les pasaron cosas malas y están renegando en contra de Dios. Así que póngame atención, hermano. Póngame atención. Al hermano que está al lado tuyo dile, no me hables. No me robes la revelación.
Ezequiel me preguntó, ¿por qué a la gente le pasan cosas malas? Yo le dije, hay dos razones por las cuales a la gente le pasan cosas malas. Número uno, es consecuencia de su maldad y su pecado. Es consecuencia de su maldad y su pecado, por eso le pasan cosas malas. Se portan mal, no toman en cuenta a Dios en su vida. Y número dos, esta se la tuve que preguntar anoche porque me había olvidado. Y número dos, porque Dios los está preparando para su propósito. ¿Todavía se acuerda Ezequiel? Y yo le dije, ¿tú te acuerdas de David? David fue ungido como rey a los 13 años. A los 13 años fue ungido como rey de Israel, pero inmediatamente se fue al trono a sentarse y a reinar. ¿A qué edad se fue a reinar? ¿Se sentó en el trono? A los 30 años. ¿Cuántos años pasaron? Desde la palabra profética hasta el cumplimiento de la palabra. 17 años. ¿Y qué pasaron en los 17 años? La pasó happy en una playa en Hawái, tomando sol. Nómbreme algunas de las cosas que pasó David. Saúl, cuando él tocaba el arpa, Saúl empuñaba una lanza y quería matarlo. Después, el rey Saúl, el rey de turno, lo andaba buscando para matarlo. Pasó años metido en una cueva, la cueva de Adulam. Todo un país estaba detrás de David. Se tuvo que asilar en un país vecino que eran enemigos de Israel. Pasó años arrancando, años pasando necesidad, llorando. Por eso que David, uno de los salmos que escribimos, Dios mío, ¿cómo es que dice cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué dice cuándo vendré y me presentaré? Porque él estaba muy lejos de su casa, estaba muy lejos del templo, en una nación extranjera. Yo le dije, ¿tú te acuerdas de eso, hijo? Que él andaba arrancando. Yo le dije, ¿fue consecuencia de su pecado? ¿Él se portó mal para que pase por eso? No, no fue consecuencia. Dios lo permitió, porque Dios lo estaba preparando para que se siente en el trono de rey. Yo le dije, David a los 13 años estaba preparado para ser rey. ¿Qué opinas tú? Me dijo, no estaba preparado. No tenía el carácter para sostener semejante peso, para llevar semejante carga. Por eso Dios permite cosas malas, porque en las cosas malas, aparentemente malas, que no son malas, Dios nos prepara. Yo le conté la historia de José. José soñó un sueño a los 17 años. Y a los 17 años le contó su sueño a sus hermanos. Y sus hermanos lo abrazaron. Le dijeron, hermanito querido, tú eres profeta. Te vamos a honrar, hermano mío. ¿Qué hicieron sus hermanos? ¿A dónde lo tiraron? Lo tiraron a un pozo. Y como no murió, lo vendieron como esclavo. De los 17 años, ¿cuándo se sentó como gobernador de Egipto? A los 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 12, 13 años de un violento proceso. Entonces, ¿por qué a la gente le pasa cosas malas? ¿Se portó mal José? ¿Era consecuencia de su maldad y de su pecado? No. Dios lo estaba preparando. ¿Cuántos dicen amén? Diga el bautismo en fuego. Procesos por los que debemos pasar: tribulaciones, persecución, enfermedades, oposición, ofensas, mal entendido, rechazo, críticas, difamación, sacudimientos, dolor, sufrimientos, traiciones, morir al yo, sacrificio, necesidades, etcétera. Letra D. Vamos a recapitular los propósitos del bautismo en fuego. Letra A,
para revelar lo que hay en mi corazón. Letra B, para purificar mi corazón. Letra C, para formar mi carácter y llevarme a la madurez espiritual. Y letra D, para encendernos en pasión por Dios. ¿Cuál es el propósito del bautismo en fuego? Nos viene a encender en pasión por Dios. Diga pasión por Dios. Diga el fuego de la prueba. Desata pasión por Dios. Pasión por la presencia de Dios. Pasión por la pureza y la santidad. Pasión por ser amigo de Dios en la intimidad. Pasión por las almas y pasión por cumplir nuestro llamado y nuestro propósito. Del fuego de la prueba nadie sale igual. Salimos encendidos en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor.